Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a desarrollar el tema de la identidad de género, es decir, vamos a tratar la temática de las personas cisgénero y las personas transgénero. Ya más adelante vamos a explicar de qué se tratan cada una de estas denominaciones, ¿sí? Ahí en el círculo ven la bandera que representa al colectivo trans. Bueno, este tema corresponde a la unidad número 3, más precisamente al punto 5 de la unidad número 3. En esta unidad comenzamos a analizar los elementos que componen la relación jurídica privada, ¿sí? La relación jurídica de derecho privado, que por lo general se expresa o surge, digamos, a través de hechos y actos jurídicos. Ya más adelante, en el segundo cuatrimestre, vamos a ver en detalle la teoría del acto y del hecho jurídico. Por lo pronto diremos que la relación jurídica de derecho privado tiene una serie de elementos, ¿sí? Los elementos básicos son el sujeto, el objeto, la causa y la forma. De estos cuatro elementos comenzamos ahora en la unidad 3 a ver el primero, que es el sujeto, ¿sí? Ya vieron con el doctor Vega que nuestro Código Civil y Comercial contempla dos clases de personas, ¿sí? Dos clases de sujeto de derecho, que son las personas humanas y las personas jurídicas, ¿sí? Ahora en la unidad 3 nos vamos a concentrar en las personas humanas. Antes se definía, en el Código Civil de BL se definía la persona en general como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y respecto de las personas humanas se decían que eran precisamente aquellas que tenían rasgos de humanidad, ¿sí? Esta definición venía arrastrada del derecho romano, ¿sí? Donde había toda una discusión en torno a personas que no eran personas, sino que se decían que eran bestias, etc. Esa discusión ahora está totalmente superada, entonces nuestro Código Civil y Comercial directamente opta por no dar una definición de persona humana, ya que el término humano se define a sí mismo, ¿sí? Bueno, también vieron que la persona humana tiene derechos personalísimos y tiene también atributos. Dentro de los derechos personalísimos encontramos el derecho a la identidad, el cual se proyecta en varias direcciones. Una de ellas es la identidad de género, es decir, la correspondencia entre cómo una persona se siente y sus datos identificatorios, como por ejemplo el nombre. ¿Sí? El nombre, como ya saben también, es un atributo de la personalidad. Hay que hacer una aclaración acá respecto de, cuando ustedes vieron la definición de derechos personalísimos, van a ver que es muy parecida a la de derechos humanos, es decir, son prerrogativas, son derechos, facultades que tienen las personas por el solo hecho de serlo, ¿sí? El cambio en la denominación radica más que nada en que la expresión de derechos personalísimos es más propia del derecho privado, ¿sí? Mientras que la expresión de derechos humanos es más propia, ha sido siempre tradicionalmente usada en derecho público. Sin embargo, vemos que en el nuevo paradigma del Código Civil y Comercial, la constitucionalización del derecho privado, vemos que usamos indistintamente ambos términos. Pero en el derecho privado se suele hablar más de derechos personalísimos que de derechos humanos. Pero son exactamente lo mismo, digamos. Bueno, desde ya tenemos que tener plena conciencia que la persona cuyos intereses y derechos vamos a proteger cuando nos recibamos, eh, es este concepto de persona humana, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos en una era donde se celebra la diversidad. En esta diversidad vamos a encontrar el reconocimiento de todos los colectivos de personas, cisgénero, transgénero, perdón, personas con discapacidad de distintos orígenes, de distintas etnias, pueblos originarios, etcétera. Es decir, que hay que estudiar teniendo en cuenta que cuando hablamos de persona humana, nos estamos refiriendo a toda clase de personas y a todos los seres humanos entendidos como una unidad biopsicoespiritual o una unidad biológico-cultural, ¿sí? A la hora de hablar de derechos personalísimos a la identidad,
a la igualdad, ¿sí? Para entender las conquistas que hoy en día gozamos, debemos remontarnos un poco en la historia y repasar muy brevemente algunas situaciones. Sabemos que el Estado argentino nace con la Constitución de 1853. En ella estaba reconocido expresamente el derecho a la igualdad. También sabemos que previo al Estado argentino imperó acá un sistema colonial, en donde habían personas que tenían privilegios, si por ejemplo no pagaban impuestos. Es por ello que la Carta Magna necesitó consagrar expresamente el derecho a la igualdad, ¿sí? Por ejemplo, que se quería terminar con las prerrogativas de sangre, ¿sí? Con los títulos de nobleza, que era básicamente una desigualdad absoluta respecto del resto del pueblo. Entonces así vemos lo establecido en nuestro artículo 16, que establece la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, vemos que simplemente se trató de una igualdad formal, es decir, que quedaba simplemente en la Constitución, se convertía casi en letra muerta, porque cuando mirábamos a la práctica, incluso al resto de las leyes, observábamos que la igualdad no era tal, ¿sí? Eh, Esto quedó en evidencia cuando el Código Civil de Vélez estableció, por ejemplo, que la mujer casada era una incapaz de ejercicio o incapaz de hecho, como se decía antes. Ahí en la diapositiva les transcribí una parte del artículo 55 que dicen que son capaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos los menores adultos, y en segundo lugar establecían las mujeres casadas, ¿sí? Es decir que la mujer casada era puesta a nivel de un menor de edad, ¿sí? Con una capacidad directamente, un incapaz ejercicio, un incapaz de hecho relativo, como se decía antes. Eh, Esto claramente respecto del hombre casado era una persona desigual, estaba en distintas condiciones, estaba en desventaja, ¿sí? Por su parte, el artículo 57 nos decía que son representantes de los incapaces. El- en el inciso 4 hablaba de las mujeres casadas que eran sus representantes, sus maridos, ¿sí? Así como de los menores eran sus padres, de la mujer casada era el marido. Entonces aquí vemos una absoluta desigualdad, es decir, había una igualdad formal, una igualdad en los papeles, en la ley, entre comillas, ¿sí? Pero en la práctica había totalmente una desigualdad, ¿sí? Ahora bien, por suerte el tiempo pasó, pero antes de que pasara el tiempo, eh, en esa época se comentaba, ¿sí? Acerca de esas leyes y se escribía derecho también desde esa óptica. ¿Sí? Así, acá, por ejemplo, traigo un pequeño fragmento de un manual de Civil 1, de Derecho Civil Parte General, del año 1939, de un autor que se llamaba Pedro Somelera. Sería una especie de Rivera en cuanto a autor de libros, ¿sí? Y bueno, miremos lo que dice. Dice que el hombre primero en el estado civil es ciudadano o extranjero, padre de familia o hijos de familia. Así queda reducido el estado civil a la ciudadanía y paternalidad. En cambio, vamos a ver que cuando habla de la mujer, dice que la física, delicadez de aquellas hace a los varones por lo general de mejor condición que las mujeres. Bien que no contribuye a esta superioridad en no dar a nuestras damas educación. Ellas están privadas de obtener empleos y oficios públicos, pero están también exentas de las cargas personales. ¿Sí? Es decir, incluso desde la doctrina, o por lo menos en sentido estricto de los comentarios, digamos, a las leyes, era sumamente prejuicioso, ¿no es cierto? Incluso hablaban de superioridad. Es decir, pese a haber una igualdad formal, vemos que la ley como principal fuente de derecho y la doctrina, por supuesto, en última instancia hasta convalidaba y justificaba esta desigualdad. Bien, bueno, después vinieron los avances legislativos que, bueno, costaron muchísimo. Vamos a ver, por ejemplo, en 1926 se sanciona la ley de capacidad civil de la mujer
y dice que la mujer, esté casada o no, mientras sea mayor de edad va a ser capaz. Después, en la década del 80, con el advenimiento de la democracia, se logra finalmente la ley de divorcio vincular. No es un dato menor porque siempre a la mujer se le asignó el papel, el rol de madre de familia. En un tiempo, o sea, en la antigüedad, si bien habían matrimonios que eran felices y donde las mujeres eran libres de trabajar, de estudiar, de lo que fuera, habían otros matrimonios que donde para la mujer la familia era una verdadera cárcel, digamos. Entonces, con la ley de divorcio vincular, eh, se logró, digamos, un paso hacia adelante de esa libertad de la mujer. ¿Sí? En 2009 se sanciona la ley 26.485, ¿sí? La ley de protección contra la violencia a las mujeres, ¿sí? Que ustedes ya la deben haber estudiado en otra materia. En 2012 se sanciona la ley de identidad de género, ¿sí? Y finalmente en 2015 entra en vigencia el Código Civil y Comercial, incorporando una serie de institutos que reflejan una perspectiva de género. Por ejemplo, en el apellido de los hijos. Sabemos, todos nosotros, es casi, salvo aquellos que tienen un único vínculo filial, o sea, que tienen una mamá o un papá, los que tenemos papá y mamá, la partida de nacimiento, digamos, eh, siempre fue indiscutido que primero iba el apellido del padre, digamos. Sin embargo, ahora el Código Civil permite que esto sea al revés, ¿sí? Entonces, eso ya es un avance también hacia la igualdad que hace el Código Civil y Comercial. Ahora bien, nos vamos a preguntar entonces, dicho todo esto, tratar de contestar el primer punto que propone el punto 5 de la unidad número 3, es decir, ¿qué es entonces la perspectiva de género? Vamos a descomponer esta construcción en sus términos, ¿no? Es decir, en perspectiva y en género. Si hablamos de perspectiva, lo podemos definir siguiendo su etimología como una forma o manera de ver algo, una óptica. Tal como ilustra la imagen, son como unos anteojos de los cuales se mira algo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite ver estos lentes? Básicamente, como también muestra la imagen, son las diferencias, y en particular el género y sus consecuencias, sobre todo el tema de la desigualdad. Entonces, bueno, nos permite ver el género. Entonces, bueno, vamos a ir a lo que es el otro término, que es el género, ¿sí? El primer término vamos a decir que en el estadio actual de la ciencia jurídica, en la Argentina, se puede distinguir por un lado el sexo y por otro lado el género, ¿sí? El sexo entendido como una conformación biológica o corporal de la persona traída desde el nacimiento, ¿sí? Y por otro lado, el género, es decir, cómo esta persona se siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. El género es una construcción social según la cual a determinado sexo, ¿no es cierto?, se le asigna una serie de notas distintivas y características a tal sexo. Hagamos un ejercicio, por ejemplo, si yo les digo estas características, por ejemplo, dulce, frágil, amable, maternal, automáticamente se nos viene a la cabeza uno de esos dos sexos, ¿sí? El femenino. Entonces, precisamente la perspectiva de género permite ese darse cuenta cuando hay una desigualdad basada en el sexo y en esos casos tratar de compensar y lograr la igualdad. Por ejemplo, hay leyes de cupo femenino para ocupar cargos públicos, ¿sí? También vamos a encontrar que hay figuras penales que se agravan cuando la víctima es mujer y ha mediado violencia de género. Sí, es el caso de la famosa figura del femicidio. Entonces, todo eso abarca lo que es la perspectiva de género. O sea que si bien formalmente todos somos iguales ante la ley en ese tan valioso artículo
XVI, no todos somos iguales materialmente o en la realidad, ¿sí? O si no, díganme cuántas personas trans son concejales en los municipios de sus departamentos. Estoy casi seguro que ninguna, ¿sí? Y también les aseguro que no es precisamente porque no les interese, sino porque lisa y llanamente directamente no pueden llegar, ¿sí? Entonces, bueno, son deudas que la sociedad tiene para con las personas del colectivo trans, por ejemplo. Ahora sí entramos un poco en el análisis legislativo particularmente, ¿sí? En el año 2012, luego de una larga lucha por parte del colectivo trans, eh, acompañada también por sugerencias de organismos internacionales de derechos humanos, no solo a nivel de americano, o sea, de la OEA, sino también a nivel mundial, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas, se logra la aprobación de la Ley de Identidad de Género de las Personas bajo el número 26.743. Hay que resaltar que nuestra Ley de Identidad de Género fue e incluso es considerada a nivel mundial como una ley modelo en materia de derechos humanos y se caracteriza fundamentalmente por lo sencillo de los trámites que regula, al no exigir para la rectificación del nombre ningún juicio ni examen psicológico, bastando simplemente con la petición por parte de la persona. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la verdad nos pone a la vanguardia, digamos, en materia de derechos humanos a nivel mundial, ¿sí? Acá yo les he transcrito el artículo primero, ¿sí? Donde habla del derecho a la identidad de género y dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de este modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante que para que la persona sea tratada como ella desea, ¿sí? Con el género que ella desee, no hace falta tampoco que esté plasmado en el DNI, ¿sí? Porque todas las personas tienen derecho al trato digno. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de ese tema, ¿sí? Bueno, después tenemos la definición legal de lo que es la identidad de género, ¿sí? Que bueno, en pocas palabras, se debe respetar la vivencia interna del género, es decir, vamos a ver que se le da una prevalencia al elemento psicológico por sobre el físico. Y vamos a ver que no exige operaciones, ningún tratamiento que haga cambiar la apariencia física del sujeto. Basta con esa vivencia interna e individual, ¿sí? Ok. Podríamos hablar entonces de una clasificación, entre comillas, de las personas en cuanto a la identidad de género, ¿sí? Tenemos personas transgénero y tenemos personas cisgénero. Las personas transgénero básicamente sería aquellas personas las cuales su identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, mientras que las personas cisgénero son aquellas personas las cuales el sexo asignado al nacer coincide con la identidad de género que tienen, ¿sí? ¿Cuál es esta idea? ¿Cuál es la finalidad de poder ponerle nombre a cada categoría de persona, entre comillas, ¿sí? Es que si la idea es que vamos a tener etiquetas en cuanto a la identidad de género, la idea es que todo la tengamos, no solamente las personas trans, sino los que coinciden nuestra identidad de género con el sexo asignado al nacer, somos cisgénero, ¿sí? Entonces a partir de ahí podemos ponerle nombre a todas las categorías de identidad de género, ¿sí? Y dejar de ver otras realidades como lo otro, como lo distinto, como la excepción, ¿se entiende? Es decir, todos somos iguales. Ahora, bien,
Si todos tenemos derecho a ser e identificarnos como queremos ser, y si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué sigue siendo tan difícil el pleno goce de sus derechos para las personas trans? Y también para las mujeres en general, obviamente. La respuesta a un problema social lo encontramos también en la misma sociedad y en nuestra propia cultura, ¿sí? Cuando como sociedad naturalizamos determinados estereotipos, ideas falsas, falacias, en cuanto a ese otro, entre comillas, que hablaba recién. Bueno, algunos de los prejuicios que sonaban en el Congreso para la época de la sanción de la ley de identidad de género eran algunas de eh, estas expresiones verdaderamente escandalosas que están acá con rojo, por ejemplo, decir que la transexualidad era algo antinatural, ¿sí? Lo cual es totalmente un error porque el género se construye, el género de todas las personas se construye, ¿sí? La transexualidad ha existido siempre, hay culturas en las cuales a la persona trans se la ve hasta como más valiosa, ¿sí? Respecto del resto. También se decían que eran personas enfermas, ¿sí? Esto hoy es un error porque la Organización Mundial de la Salud tiene dicho que las personas trans son sanas, no tienen ningún trastorno de personalidad, ¿sí? Antes se solía hablar de que existía lo que se llamaba disforia de género, hoy esa enfermedad, esa patología, ese trastorno no existe. Se ha demostrado que desde la ciencia de la psicología que directamente no existe, por lo tanto, todos en el aspecto de su identidad de género que adopten, somos personas normales, entre comillas, somos personas sanas, ¿sí? Ok, vamos a hablar de lo que es la rectificación registral y acá quiero pararme un poco en el tema de la palabra rectificación, ¿sí? Rectificación quiere decir arreglar algo que estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, en materia de identidad de género, ¿qué era lo que estaba mal? Básicamente era que la identificación de la persona en el documento obedecía únicamente al sexo asignado al nacer y no a su identidad autopercibida. Entonces, en las personas en las cuales estas no coinciden, debe prevalecer, como cuando definimos identidad de género, el aspecto psicológico, es decir, cómo ellos se sienten verdaderamente. ¿Sí? Por eso se llama rectificación. Se arregla, entre comillas, ese desfasaje que había entre la identidad que salía en el DNI y su autopercepción. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Tener una edad mínima de 18 años, ¿sí? Las personas, los niños ni adolescentes deben pedirlo a través de sus padres o de sus tutores. Se tienen que presentar ante el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? O acá en San Juan ante el Registro Civil y presentar una solicitud pidiendo, ¿no es cierto?, esta rectificación, ¿sí? Y obviamente decir cuál es el nombre que adoptan para sí. Vamos a ver que no es requisito ninguna intervención quirúrgica, ¿sí? Ni acreditar terapias hormonales, ni ningún tratamiento psicológico médico. Hay algunas legislaciones a nivel mundial que verdaderamente están tan mal diseñadas y con tan poca perspectiva de género precisamente, las cuales para el cambio exigen algún tipo de examen psicológico, si esto está súper desaconsejado por parte de los organismos internacionales y la mejor forma que se ve hasta ahora es esto que tiene nuestra ley y es lo que la hace tan valiosa, ¿sí? Es básicamente con la simple expresión de la persona que diga que no se siente identificada con la identificación y el nombre que sale en el DNI y el sexo, se debe proceder a su rectificación. Bien, vamos a entrar ahora en el tema de la infancia trans, es decir, en la transexualidad en niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que el derecho a la identidad de género es un derecho personalísimo. Si lo vemos desde las clasificaciones de los derechos personalísimos, vamos a ver que es un derecho
que protege las manifestaciones físicas de las personas, a su vez también protege las manifestaciones espirituales de la misma y también atraviesa lo que es la libertad del sujeto, ¿sí? Todos estos derechos los tiene la persona durante toda su vida. El derecho a la identidad y los derechos personalísimos son innatos, están desde el nacimiento. Por lo tanto, vienen consigo. No puede estar supeditado a una edad, ¿sí? Más allá de los parámetros, sobre todo con los parámetros que trae nuestro Código Civil y Comercial sobre el principio de capacidad progresiva, ¿sí? Cuando habla de la edad y el grado de madurez suficiente, etc. Entonces, los niños tienen el derecho humano a la identidad de género, ¿sí? Entonces, por esto, la ley le brinda a los papás del niño la posibilidad de ayudar a su hijo, digamos, con el cambio de su identidad, que va en algo tan sencillo como el cambio del nombre, no requiriendo obviamente, si en los grandes no se exige, obviamente en los niños menos, ningún cambio físico. Esto debe ir acompañado obviamente de instituciones que estén capacitadas en perspectiva de género. De ahí viene la obligatoriedad de la ley Micaela, ¿sí? Es decir, escuelas que entiendan desde una perspectiva científica el tema de la identidad de género, de los centros de salud, ¿sí? Y demás lugares donde los niños desarrollen su vida. Incluso la ley brinda la posibilidad de que el niño, aun en caso de que sus padres se opongan, ya sea por temor, por prejuicios, por miedo al que dirán, ¿sí? En este caso la ley se inclina a favor del niño, permitiéndole que mediante un proceso breve el juez lo habilite a realizar su rectificación registral. Pero ya en este caso, cuando el niño va, digamos, sin los papás, sí, en este breve proceso el juez da intervención a asesoras de menores, al Ministerio Público, ya lo van a ver en la unidad que viene, en la unidad 5 creo, y a un equipo de profesionales que se expidan, ¿sí? Eh, en el estado de la ciencia actual y en el marco de derechos humanos, lo más probable es que los profesionales estén a favor, ¿sí? de la rectificación de los asientos registrales, ¿sí? En el documento de identidad. Pero bueno, como el niño va sin los padres, digamos, obviamente va a ir acompañado por un mayor a las asesorías públicas del Estado y va a entrar a intervenir lo que se conoce como el abogado del niño. Este, va a poder acceder al cambio de la identidad de género en sus registros, ¿sí? Y siempre el juez va a decidir teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Bien, vamos acá a esto tan importante, que es lo que yo les hablaba del trato digno, básicamente. Tratar a alguien dignamente se trata precisamente de referirse a ella o a él tal como se autopercibe, incluso antes de realizar su rectificación registral. Entonces, en todos los casos dice la ley que se debe identificar a las personas por su número de documento, ¿sí? Por el número del DNI y por el nombre de pila que ellos elijan, hasta tanto pueden hacer la rectificación. Es decir, si una persona que nace mujer, digamos, y se autopercibe como varón, aun cuando no ha hecho el trámite para el cambio del sexo en el DNI y el nombre, esa persona tiene derecho a manifestar cómo quiere que la llamen y así tenemos el deber de llamarla, ¿sí? No solamente los particulares, sino obviamente también los funcionarios públicos, ¿sí? En todos los asientos del Estado, ¿sí? Hasta que esa persona pueda efectivizar el cambio ante el Registro Nacional de la Persona o ante el Registro Civil, ¿sí? Bueno, en cuanto a sus efectos, se pueden resumir en que esa persona se mantienen todas sus relaciones jurídicas intactas, digamos. Solo se rectifican los datos personales en los distintos registros.
Vamos a ver que va a conservar su número de DNI, sus derechos, sus obligaciones, debe seguir pagando impuestos, tiene las mismas deudas, no se alteran las relaciones de familia, ¿sí? Entonces, bueno, los efectos de la rectificación del sexo y de los nombres de pila serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el Registro Nacional de las Personas o en el Registro del Estado de la Capacidad Civil de las personas, ¿sí? Bien, en cuanto vemos que los cambios legislativos traen consigo una nueva terminología jurídica, una nueva terminología en ciencia jurídica, a la cual nos tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la noción de mujer y de varón se han ampliado, ¿sí? Porque ya no hay una clase de varón, entre comillas, una clase de mujer, sino que tenemos mujeres que son trans y mujeres que son cis, y varones que son trans y varones que son cis. Esto trae también esta nueva, esta nueva construcción que es la del personaje gestante. Vamos a ver que desde la sanción de la ley de identidad de género existe la posibilidad de que varones y mujeres se embaracen. Por ende, ya no hay que dar por sentado que las únicas que dan a luz son las mujeres cisgénero, sino también vamos a ver que los que pueden dar a luz son los varones trans. Recordemos que cisgénero son las personas en las cuales su identidad de género coincide con el sexo asignado a nacer y en los trans hay una discordancia, ¿sí? Podemos ver hombres embarazados o varones embarazados a partir de ahora porque si ellos mismos deciden autopercibirse o se sienten varón, debemos tratarlos como tal, ¿sí? Entonces ahí el concepto de madre, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Este, más allá de la carga emotiva que tiene y de la dimensión social, en términos jurídicos vemos que también tenemos que empezar a incorporar este concepto de persona gestante, ¿sí? Después tenemos lo que se llama género binario o perdón, no binario o género fluido. Género no binario, lo binario es lo que tiene dos polos, o es una cosa o la otra, se es mujer o se es varón. Si hay gente que no se identifica con ninguna de esas dos categorías, entonces se dice que son no binarias. Es una de las críticas, precisamente, que tiene nuestra legislación, ¿sí? Las personas que pueden nacer varón o nacer mujer, pero genitalmente me refiero a lo que la ciencia biológica o ciencia médica hoy en día llama ser varón y ser mujer, ¿sí? Y pueden no corresponderse ni con la categoría de género femenino ni masculino, ¿sí? Cada vez hay más registros civiles en el país que permiten borrar directamente del DNI el dato del sexo, ¿sí? Es que cada vez es más irrelevante. Esto es lo que se plantea la necesidad de que el DNI figure el sexo que en el DNI figure el sexo de la persona. O sea, es verdaderamente necesario. ¿Por qué? ¿Sí? Sobre todo cuando está permitido este tema de la identidad de género. Bien. Todo eso son cuestiones y planteos que se le hacen a la ley de identidad de género. Es decir, permite únicamente que la persona surja, que la persona se cambie de categoría, digamos, es decir, se cambie de género, pero de una a la otra y se maneja en ese binarismo. Y bueno, acá entra un nuevo concepto que hay que tener presente porque es una realidad que también obviamente siempre existió, que es de la persona intersexual. Hay que tener dos cuestiones en cuenta. No tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con un cambio de identidad de género y tampoco, mucho menos, tiene que ver con una cuestión de orientación sexual, ¿sí? Acá traje un concepto que dice que intersexuales son las personas que no pueden ser identificadas biológicamente de modo inequívoco como pertenecientes al género femenino o masculino, dada la existencia de singularidades cromosómicas, hormonales o anatómicas, ¿sí? Y aquí vemos
no sé si los que tuvieron oportunidad de ver el video de la filósofa femenina que dejé en Facebook, pero es esto de lo que ella hablaba cuando decía que la naturaleza es interpretada culturalmente, ¿sí? Cuando nace un niño, ¿quién es el que determina el sexo? Básicamente es el médico, o cuando hace la ecografía, ¿sí? Ve los caracteres sexuales externos, digamos, la genitalidad, y a medida que esté más aproximados, digamos, a órganos genitales femeninos o masculinos, es que determina científicamente, digamos, que se trata de una mujer o de un varón. Pero vamos a ver que hay personas en los cuales esto no está tan definido y hay muchísimas variables, ¿sí? En cuanto a la genitalidad. Esto ya sí no es algo identitario psicológico, sino es más bien una cuestión física, ¿sí? Son personas que, digamos, tienen una mezcla de los dos sexos, ¿sí? Entonces, bueno, surge esta pregunta, y acá es cuando se pone en crisis este binarismo, o sea, ¿qué son esas personas? ¿Son varones o mujeres? ¿Se les puede aplicar la ley de identidad de género? Es un tema que es bastante común. Por ejemplo, yo no me enteré literalmente, o sea, leí más sobre este tema porque participé en un proyecto de investigación, pero si no, no me enteraba. Yo pensaba que esto era sumamente extraño y una rareza científica. Sin embargo, hay estudios que demuestran que casi del 1 al 4% de la población mundial son intersexuales. Hay más intersexuales que albinos, por ejemplo, que payos, como se les suele decir. Pero bueno, es un tema que se esconde, ¿sí? Que, que no está bien visto, ¿no es cierto? Que los padres cuando tienen un bebé lo tratan les da vergüenza y bueno, depende mucho de cómo lo vea el médico en ese momento y qué tratamiento se le dé. Por eso, para estas cuestiones, este, y evitar que la opinión de un médico diga que es necesaria, por ejemplo, una cirugía, cuando en realidad no es necesaria, porque esa persona puede seguir viviendo toda su vida con ese sexo indefinido, digamos, es que, por ejemplo, la legislación española directamente prohíbe las cirugías correctivas, digamos, en niños. Es decir, hay determinadas conformaciones genitales que, por ejemplo, no son patológicas en sí y no traen un perjuicio para la vida del niño. Entonces, la ley española directamente prohíbe esas prácticas y bueno, cuando el niño sea mayor de edad verá qué es, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las críticas que se le hace a la ley de identidad de género. De todos modos, como les digo, la ley es perfectible, se puede ir mejorando. E incluso ya la práctica lo está haciendo, por ejemplo, con estas prácticas de los registros civiles de quitar directamente el dato del sexo de los registros, ¿sí? De los documentos, ¿sí? Incluso en San Juan, acá ya hay pedidos, ¿sí? Respecto de personas que son intersexuales o también de personas que son género fluido, que piden que directamente se les saque el dato del sexo y bueno, eligen ellos el nombre. Así que bueno, espero haber sido claro. Son todos términos nuevos, tiene mucho de datos sociales, digamos. Este, y bueno, estoy a su disposición para cualquier duda o consulta. Nos estaremos viendo.